Bienvenidos a Espejo Constitucional, este 22º capítulo, 22 capítulos ya de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente y el texto que nos propone la Convención Constitucional, ¿cierto? Que va a ser plebiscitado este próximo 4 de septiembre. Les recuerdo siempre que el voto es obligatorio y que accedan al CERVEL, ¿cierto? Para ver si son vocales de mesa, para ver en qué mesa le tocó, porque resulta que nos cambiaron a todos. Así que bueno, dicho esto, les recuerdo dar, por supuesto, me gusta a este programa, compartirlo en tus redes sociales, compartirlo con tus amigos, puedes también usar el contenido para tus Reels, para tus TikTok. Y bueno, por supuesto, también puedes apoyarnos, ¿cierto? A través de Patreon y Flow en nuestra página web piensaliberal.cl. Además, te quiero contar de nuestro concurso de suscríbete y gana. Cuando lleguemos entonces a los 10.000 suscriptores en Piensa Liberal, vamos a sortear esos 6 títulos de literatura liberal imperdible en cualquier biblioteca liberal que se precie de tal, así que no lo puedes dejar de ganar, deben estar en tu casa más o menos de un precio referencial de 150.000 pesos, esos 6 títulos entonces en nuestro concurso Suscríbete y Gana. De todas las personas suscritas entonces se sorteará estos 6 títulos. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de beneficios carcelarios. La delincuencia es uno de los flagelos que está golpeando a nuestro país. Y lamentablemente en la nueva Constitución ya vimos en capítulos anteriores que se eliminaría el estado de excepción constitucional de emergencia. Herramienta tan usada, ¿cierto?, en el sur de Chile especialmente, en la zona de la macrozona sur, también se ha usado en el norte, se está solicitando para varias otras regiones. Bueno, eso quedaría eliminado. Eso por una parte. Y por otra parte, las policías dejarían de ser militarizadas. También vimos en otro capítulo de los beneficios que tendrán los presos que podrán votar y ser electos. Sí, señora, sí, señor, tal cual como lo está escuchando. Eso lo vimos en capítulos anteriores y hoy día vamos a ver específicamente lo que dice la propuesta respecto de los beneficios carcelarios y también qué pasará el día 5 de septiembre de aprobarse la nueva Constitución, qué pasará con las cárceles concesionadas, qué pasará con esos 15.600 presos que están hoy día en cárceles concesionadas que dejarían de funcionar, ¿cierto? Porque de acuerdo a la propuesta de nueva Constitución, ya no tendría cabida el sistema privado en este régimen penitenciario. Bueno, y para esto entonces hoy día tenemos un gran invitado. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Administrativo, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación entre el año 2020 y 2022 durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, líder de la Acción Territorial de Acción Republicana, ex dirigente universitario, consejero de la FED en el año 2010 y el año 2011, y me refiero a don Felipe Serey, a quien le damos una cordial bienvenida. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Oye, un abrazo especial a ti, Tarín, por la invitación. Qué gran día tenemos, después de un par de días nublados, un gran día de sol, ojalá que nos ilumine a todos, en perspectiva del 4 de septiembre. Ya nos queda un poquito. Que ilumine el voto de todos aquellos que concurramos. Entonces, les recuerdo que hay una multa entre 0,5 y 3 UTM importantísima. ¿Cómo van a estar regalando su platita que tanto cuesta, sobre todo en estos tiempos difíciles, ¿no? Hay que ir, concurrir, ir a votar, revisen el CERVEL, si usted tiene algún adulto mayor cercano, metan los datos de su adulto mayor y lo ayuda, lo lleva a votar. Bueno, Felipe, ¿qué te parece? Primero abramos esto con, ¿qué te parece estos beneficios carcelarios de que vamos a hablar hoy día? ¿Qué pasa con la Constitución? Es un temazo porque la convención en este punto específico básicamente innova totalmente, porque si algo tenemos, le vamos a hacer un poco honor al nombre de este programa. Aquí básicamente no tenemos nada que comparar, porque todo es nuevo,
Y en el análisis práctico de la propuesta, de los pocos artículos que se incluye, básicamente vamos a encontrarnos con consecuencias prácticas, vale la redundancia, que traen bastante efectos importantes. También va a afectar algunas instituciones que ya llevan bastante desarrollo, instituciones jurídicas, me refiero, en Chile. O sea, hay un artículo en especial, lo analizamos en profundidad, pero pone entredicho cómo es la concepción, por ejemplo, de la prisión preventiva. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, del Ministerio Público como órgano administrativo? ¿Ya? Y finalmente, la situación de la administración de los centros penitenciarios, que es una cuestión también muy tremenda. O sea, despojar a la sociedad civil de participar en los problemas públicos es una gran consecuencia de lo que se está proponiendo a partir del 5 de septiembre, y ojalá así no sea, si es que se aprobase esta propuesta de constitución. Exactamente. Bueno, para entrar en materia, entonces los invito a revisar. Nosotros siempre partimos el programa revisando el semáforo constitucional, una herramienta súper útil de red pública, donde nos pone un semáforo amarillo, rojo, verde. En general sale rojo. Veamos qué tenemos hoy día. Ah, mira, rojo de nuevo, por Dios. Vamos entonces a leer el comentario del equipo constitucional porque el artículo lo vamos a revisar más adelante. Entonces dice, establecimientos penitenciarios, inserción social y exclusión de la sociedad civil. Dice, esta norma en la práctica prohíbe que el Estado concesione la administración de los centros penitenciarios, aumentando el gasto público en la materia, junto con eliminar toda posibilidad que la sociedad civil pueda contribuir a la resocialización de los condenados. Conforme a datos de Gendarmería de Chile, en nuestro país existe un total de 76 establecimientos tradicionales y 8 establecimientos concesionados. Respecto de estos últimos, utilizan un sistema mixto, es decir, la custodia se encuentra en manos de Gendarmería, mientras que la provisión de servicios se encuentra a cargo de la empresa concesionaria, es decir, no es un sistema completamente privado. Si bien el sistema de concesiones aún tiene grandes desafíos por superar, no es posible desconocer las mejoras de los estándares en materia de infraestructura, por ejemplo, privacidad, estado de los baños y limpieza por su parte. También bueno, acá se me corta la imagen, pero les sigo leyendo, ¿eh? Claro. Por su parte, también existen indicadores positivos en lo que se refiere a gestión y hacinamiento. Es decir, al parecer los reos están mucho mejor en una cárcel concesionada. Yo no sé si tú manejas algunos datos de eso o alguna información, Felipe. Cuéntame. Mira, yo creo que hay dos datos críticos al respecto, pensando en esta política pública que lleva implementándose aproximadamente el año 2000, pensando que la primera cárcel concesionada empieza en funcionamiento el año 2005. Dato crítico, de las 83 cárceles que hay en Chile, prácticamente la mitad, el 45%, es mayor a su capacidad autorizada. Y de esa mitad, hablemos que el 20 unidades superan el 140% de su ocupación efectiva. O sea, tenemos un primer problema gigantesco que no hemos logrado resolver como sociedad, que hay un gran hacinamiento en nuestras cárceles. Lo que evidentemente afecta el diario vivir tanto de reclusos como de personal que presta servicio en las cárceles. No tenemos que olvidarnos que las cárceles no solamente está la situación de que está adentro, que ha perdido su libertad, sino que también hay tantos miles de funcionarios que tienen que convivir, tienen que administrar esta situación con una complejidad aún mayor. Y efectivamente lo que ocurrió fue a partir del año 2000, el primer caso en el año 2005 en adelante, de instalar estas cárceles concesionadas. Tú lo decías muy bien en el semáforo, es efectivo. En Chile tenemos un sistema mixto para este tipo de cárceles que ha avanzado paulatinamente, donde siempre, y eso es importante recalcarlo, siempre el resguardo y la función pública del resguardo, de la administración, de la seguridad de la cárcel, siempre ha sido y siempre va a ser de carácter estatal en un organismo especializado que es Gendarmería de Chile, con sus propias reglas, normativas, protocolos, etcétera, etcétera. Y es mixto porque en el fondo lo que se entregó al privado
fue la construcción, o sea, por su riesgo y ventura, la construcción de los recintos y su administración. Muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en otra política pública bastante efectiva, que es la concesión de cárceles, de hospitales, donde podemos ver que las cifras, me imagino que lo conversaron en temas de salud, ha aumentado la posibilidad de entregar mejores condiciones a los usuarios de salud en base a estas hospitales. Y efectivamente, que el segundo término que es importante recalcar, pero yo lo adelantaba, los mismos penitenciarios, a 10 años de esta política pública, en 2015, una pequeña encuesta y algunos estudios de evaluación de lo que ha sido, y ya reconocían en ese entonces, como buenos indicadores, que mejoraban sustancialmente las condiciones de infraestructura. O sea, había un mejor espacio dentro de las cárceles que hacía un mejor vivir, que facilitaba también la focalización de las tareas que son importantes, porque también se le va a entregar, o se le entrega en este caso a quien concesiona el recinto penitenciario, las actividades de reinserción, de trabajo comunitario, de rehabilitación muchas veces, y además permite que gran parte de la sociedad civil, que no está formalizada, y que bueno que no es así, que se dedica a apoyar a los reclusos. Pensemos en toda la labor social que hacen, y que es mucho más efectiva, en este caso, de reinserción social, que hacen las fundaciones que se constituyen por este efecto, la labor de la iglesia, agrupaciones de personas, etcétera, etcétera. Y pareciera que de borrón y cuenta nueva, en este, como insisto, en esta innovación, como en el proyecto de borrador, se elimina derechamente. Y nos lleva a preguntarnos qué va a pasar el 5 de septiembre, tú lo adelantabas. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué va a pasar con estos contratos que son a largo plazo? Porque no es una cuestión de un día para otro decir, acá se van las cárceles. Las personas que trabajan ahí, lo administrativo, que no dependen de un organismo estatal, sino que dependen de la empresa que concesiona, que se ganó la licitación, que participó, que presentó una propuesta, que la propuesta fue analizada, fue evaluada, se eligió por tener las mejores condiciones técnico-económicas. Gran parte también de lo técnico tiene que ver precisamente con esos fines de rehabilitación, de recuperación, de reincorporación y reinserción social. Entonces, todas esas preguntas quedan en el aire y nos dejan en la mayor desincertidumbre. Tampoco mucho, hice una historia de lo que fue esta norma, fue poco lo que se preguntó a los mismos funcionarios de Gendarmería, que son funcionarios públicos, que viven día a día, lo decíamos recién, el hacinamiento en las cárceles, se exponen a peligros innecesarios. Y para ellos también esta encuesta, como hablábamos, a 10 años de la evaluación de esta política pública, ya me señalaban que había mejoran las condiciones para ellos también. No solamente para los penitenciarios, sino que también el funcionario público, que tiene la exclusividad, en este caso, ahí nos perdemos en Chile, la exclusividad del resguardo de los reclusos es de un organismo público y no dice cambiar. Y en el mundo es el modelo, porque varios países lo tienen la realizó de esta forma, se ha mantenido de esa forma. Entonces, le hemos entregado la concesión, los aspectos particulares donde sí se podía realizar. Perfecto. Bueno, vamos a revisar entonces qué dice la Constitución vigente a este respecto. Entonces, aquí estamos viendo esta lámina del texto vigente, dice: la Constitución vigente no señala un sistema carcelario estatal, ni indemnización por días en prisión preventiva, ni derecho a mantener comunicación y el contacto personal directo y periódico con las redes de apoyo de los reos. Después podemos señalar un artículo que lo escogimos, capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, en el 7º, dice: el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, en consecuencia 2 puntos, la letra D. Nadie puede ser arrestado o detenido sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente emanada de la autoridad que tenga facultad legal en un registro que será público.
Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado siempre que el arrestado o detenido lo requiera a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido a aquel individuo si al tiempo de su detención se hubiera omitido este requisito. Eso entonces lo que dice la Constitución vigente, y pasemos entonces a revisar de inmediato qué es lo que dice la nueva Constitución, la propuesta de nueva Constitución que votamos entonces todos los chilenos con el voto obligatorio, recordar eso el día 4 de septiembre. Capítulo 2, derechos fundamentales y garantías. El artículo 31, numeral 2, dice, asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. ¿Qué te parece esta norma específicamente, Felipe? Mira, yo aquí quiero transmitir, porque es una pregunta, cuando me invitaste al programa, una pregunta que me dice, ¿cómo interpretamos esto? Yo creo que lo mejor acá, cuando hay normas tan amplias, preguntarle a las personas. Y aprovechemos una visita a Arica este miércoles, donde nos juntamos con agricultores de la zona, que han vivido en primera instancia, en primera persona, los efectos de la delincuencia, hablemos de inmigración, de las consecuencias de la delincuencia tal. Le preguntamos, oye, a ustedes que viven día a día, ¿qué les parece lo que dice la Constitución respecto a esta persona? Dijimos, imagínense lo que están viviendo ustedes, el tren de agua, que ojalá nos pueda el gobierno actual tomar algunas medidas concretas, detenerlos. ¿Qué piensan, por ejemplo, de que si el líder lo tenemos encarcelado, lo procesamos, lo sancionamos, queda privado de libertad, pueda él comunicarse con sus redes de apoyo de forma directa, sin un procedimiento? Y creo que unánimemente fueron todas las personas diciendo, oye, es un desastre. Y tomo ese punto, o sea, es un desastre y no puedo tener una... No se te escucha, Felipe. Norma, un concepto tan amplio, tan ambiguo, sin un procedimiento. Sí. ¿Escuchó? Perdón. ¿Volví ahí o no? Sí, lo que pasa es como que se fue la señal, pero volviste ahora, así que dale nomás. Estos son los programas en vivo, ¿eh? Perfecto. Recapitulando. Sí. Decíamos, claro, ¿qué pasa con esta norma tan ambigua, tan genérica, tan amplia? Porque es tan mala la técnica legislativa porque ni siquiera acá hace mención a que una ley regulará los aspectos concretos de esta situación, y si uno empieza a revisar las normas, ya esto está más o menos regulado en normas específicas, en el reglamento de establecimientos penitenciarios, donde se establece un procedimiento, quiénes son las personas, le ponen foco, además, a quiénes son las personas de interés que pueden tener contacto directo con las personas privadas de libertad. Y en ese sentido no se pierde, pone el foco principal a las personas que son familiares de los recluidos, pero esto borra aquello, lo abre, deja un espacio de interpretación muy abierto. La discusión misma se preguntó, oye, ¿qué significa esto? Y nadie se puede responder. Aquí parece que hay más como una presión de carácter político por mantener las redes, y con todas las consecuencias nefastas que pueden tener en la práctica, insisto. ¿Qué pasa si un narcotraficante, quizá un ejemplo muy absurdo, pero es bueno hacerse esas preguntas, un narcotraficante tiene la capacidad de articular con sus redes de apoyo dentro de la cárcel? ¿Qué significa esto? ¿Podrá seguir a cargo del cartel de narcotráfico? ¿Qué pasa con otras situaciones? O sea, siempre ha habido el resquemor de que, o ha sido el esfuerzo importante insisto, de los últimos gobiernos de resguardar la seguridad y garantizar la comunicación y canalizar la comunicación que tienen que tener, obviamente, los reclusos, pero no abierta. O sea,
todos los esfuerzos para evitar estas comunicaciones que se hacen, la estafa, ya sabemos que se realizan, los verdaderos mafias que se Sí, organizan pues, desde las cárceles. Y aquí exacto. parece que eso queda todo en el olvido. Y más aún, como que lo fomenta. Sí, aquí tenemos una pregunta O de sea, pensará una una persona que se espectadora. afectada. Sí, perfecto. Dice, si hay algún ejemplo en el mundo donde se apliquen estas características que propone la nueva Constitución. ¿Sabes de algún La verdad es que ejemplo la de alguna revisión de parte? la evidencia internacional, no, de la Sí, revisión de la evidencia internacional, los países han puesto tono, veamos especialmente la regulación de Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Nueva Zelanda, que nos gusta ver esos países, pone el foco en la reinserción y la progresiva comunicación con las redes de apoyo, pero en el foco principal de la regulación a través del el primer apoyo, que es la familia. Pero nunca tan abierto como se propone de esta forma. Y si hiciese, exacto. en el fondo, la red de apoyo, que es la gran deficiencia, debiese haber una norma o un mandato constitucional a que la ley debiese regular qué se debe entender por red de apoyo. O sea, es entendible muchas veces de que una persona que no tiene familiares pudiese acudir de alguna u otra forma a sus redes cercanas. Pero eso ya está establecido en el reglamento. Y el reglamento lo establece un procedimiento, porque hay una previa utilización, una revisión, que también esa red de apoyo no signifiquen que las personas que por algo están ahí mantengan la actividad delincuencial. Exacto. Bueno, pero finalmente no nos extrañe. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Felipe? Pues te escucho perfecto. Ah, perfecto, ya. Te Bueno, escucho, hola, hola, no hay hola. que olvidar, perdón, no hay que olvidar cómo nace, ¿no? Esta convención constitucional, cómo se origina todo este proceso constitucional, siempre hermanado, ¿no? Hermanado con la delincuencia, desde mi punto de vista, específicamente con lo que ellos denominan los presos políticos. Entonces los invito a ver entonces una nota de Canal 13 donde se revisa la primera declaración que emitió la Convención Constitucional a días de instaurarse. Atención con esa nota. Apunta a la existencia de presos políticos y pide acelerar el proyecto de indulto, aunque también señala que no pretende arrogarse atribuciones de otros poderes del Estado. La Convención hace presente a los poderes constituidos que como parte de su colaboración con el proceso constituyente, esperamos que ellos actúen y eso significa aprobar un indulto general o amnistía respecto de los presos de la revuelta. Creo que hay algo por discutir en el concepto de presos políticos, que no es lo mismo que los presos de la revuelta. Habían algunas cosas por haber sido más prescindente quizás. Primera resolución de la Convención Constituyente a 4 días de haberse instalado en un tema que provoca intensa polémica. Intensa polémica, por supuesto. ¿Cómo es posible que un órgano tan serio que va a elaborar nuestra futura constitución se dé estos lujos? ¿Qué te parece, Felipe, esta primera Un órgano declaración que de la... tendría que haber sido un órgano que haya sido respetable, que tuviera todas las visiones del país, que no excluyera, un órgano técnico capacitado para estos fines, un órgano que hubiese puesto empeño en el fondo para construir una carta magna que nos convocara a todos y no nos separara? ¿Qué podemos esperar, no? Lo que estamos viendo hoy día como consecuencia. Un órgano que se politizó desde primera instancia, que cambió el foco, o sea, llevó la revancha a la de ciertas personas que cometieron actos delictuales, no nos perdamos ahí, cometieron actos delictuales, y lo confunden con el accionar político. Y ahí Fernando Atria, lo que nos conocimos en el ámbito universitario, sabemos desde hace mucho tiempo el peligro que significa considerar estas acciones de violencia como legítimas para la transformación que se propone. Él lo ha dicho abiertamente y esta es una expresión de aquello. Parece que la violencia es válida como una metodología de acción política para realizar las transformaciones del proyecto político que nos querían proponer.
y se tomaron el espacio, y por eso es polémico. Pero ahí confunden las cosas. Tenemos instituciones que llevan trabajo y desarrollo, tenemos políticas públicas que se implementan, tenemos expertos que trabajan día a día y conocen las dificultades de la implementación de estas políticas. Y porque en el fondo conocen lo que viven las personas, cómo es el actor qué pasa dentro de las cárceles, si volvemos. Pero aquí todo esto en algo político, el revanchismo. Sí, ahí estamos perdiendo de nuevo un poco Estamos perdiendo un poco tu conexión, Felipe, de repente. Sí, como que se queda pegado. Déjame, no sé sí. Eso, mira, voy a poner un nuevo video, te voy a bajar un poquito para que revises bien el tema. Entonces, bueno, evidentemente que la Convención Constitucional estuvo hermanada con la violencia y no contentos con ello, les voy a mostrar ahora un video muy gráfico, donde por primera vez se hace una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, se realiza en una cárcel, para que vayamos entonces atando cabos y viendo por qué están todos estos beneficios carcelarios. Entonces, veamos ese video mientras Felipe se puede volver a conectar. Atención. Un día histórico calificado así por un grupo transversal de 5 constituyentes que llevó la Convención Constitucional al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. La Comisión de Derechos Humanos se organizó para escuchar a las internas, para con ellas realizar la primera de muchas sesiones de este tipo, para que este grupo de la población marginado de las decisiones políticas también sea parte de una de las instancias más importantes de nuestra historia reciente. Con lápiz en mano apuntaron sus anhelos para hacer de esta una mejor y más inclusiva sociedad. Entre muchas otras cosas, exigieron el derecho a un vínculo con sus hijos, situación que Televisión Nacional retrató antes de la pandemia. Para la Navidad vinieron y ahora para el Día de la Madre. En esas ocasiones solamente los veo. Se sufre de ambos partes, sobre todo los niños que quedan solos al final. Bueno, tendría que prepararlo para que él se acostumbre a no estar sin mí y yo estar sin él. También exigieron igualdad de género, el derecho a voto y a pensiones dignas, a ser escuchadas y que exista una verdadera reinserción social tras dejar los centros de reclusión y buscar nuevas oportunidades. Este martes ingresaron un oficio a la mesa de la convención para que la población penal pueda participar de la elección que aprobará o rechazará la nueva constitución. Iniciativa que pretende involucrar a quienes por sus condenas no pueden participar en un proceso inédito en Chile, cuyas opiniones se buscan recoger para que queden plasmadas en la propuesta de una nueva constitución para Chile. Bueno, ahí veíamos entonces esta inédita sesión de la Comisión de Derechos Humanos en la cárcel de mujeres. ¿Qué te parece, Felipe? En la misma línea de lo que acabamos de ver, ¿cierto? O sea, no es la misma línea que hablamos, y nuevamente confundiendo las labores que son propias de los derechos humanos y que ahí no tenemos problemas de conversarlas. La situación de derechos humanos de las personas recluidas merece atención, merece trabajo, insisto, un trabajo técnico, especializado, que aborda esas situaciones que son legítimas. Pero no el aprovechamiento de carácter político. Si hacemos el enganche entre ambos videos, no resuelve, y pareciera que, claro, los presos de la revuelta, quienes se vieron involucrados en actos delincuenciales, como que está, insisto, confundiendo los buenos oficios, las buenas labores que decimos tener y la obligación estatal de pretender la reinserción, el mantener contacto con las redes de apoyo, insisto, los familiares que ya se encuentran reconocidos, con cosas que son totalmente distintas, la utilización política del sufrimiento de las personas. No sé si alguien ha ido o tenido la oportunidad de ir a una cárcel. No sé si tengo la fortuna o qué otro adjetivo poner, pero conocer la realidad de las personas en cárceles es tremendo. Sus sueños, su esperanza, el arrepentimiento, cómo viven día a día, pero eso no merece una utilización política, sino que un trabajo serio y concreto. Lo que olvidó la propuesta de constitución y contrariamente parece que nuevamente va a olvidar la situación de estas personas y solo por un canje político de ciertas personas, de cierto grupo que sabemos que hicieron, parece que amplía el catálogo de derechos y perspectivas y beneficios. Así parece ser. Bueno, y los invito entonces ahora a revisar las opiniones
del profesor de Derecho Constitucional Sebastián Soto. Esto apareció en el programa Radiografía Constitucional de Canal 13 que conduce Mónica Pérez. Entonces revisemos las opiniones de Sebastián Soto, este gran jurista. La protección de las víctimas garantizada por el Estado no entró. No entró en el borrador, ni en el servicio, ni tampoco en esta fórmula que planteó la iniciativa popular. Claro, porque lo que proponía el convencional Monkever era crear un servicio de defensoría de las víctimas, un servicio de atención a las víctimas del delito encargado de brindar asesoría y asistencia especializada. Así es. Y eso no. ¿Dirías tú finalmente que como que el texto en este sentido de las garantías que entrega a los reos versus las garantías que entrega a las víctimas entonces queda desbalanceado? Sí, yo saliendo de mi neutralidad que me pediste al inicio, Mónica, sí, yo creo que hay un cierto desbalance en donde se mira con algo más de desconfianza al orden público y carabineros y se mira con algo más de afecto y favorablemente a la población penitenciaria, por las razones que sean, pero si uno mira, por ejemplo, en el texto, es mucho más largo y grueso las palabras y las líneas dedicadas a los presos que al orden público y a carabineros. Eso entonces, tal como decía Felipe recién, es lo que se echa de menos, ¿cierto? Un poco centrarse más en las víctimas más que en los victimarios. Ya tenemos un sistema procesal penal bastante garantista y esto yo creo que lo agudiza todavía más. ¿Qué opinas tú de eso? Wow, hay otra norma por ahí, yo creo que la voy a organizar el detalle en adelante, pero sí, que refuerza aún más esta situación que tú y que señalaba Sebastián Soto también. El foco que hay en el victimario y no en la víctima. ¿Qué pasa? Y cómo como Estado nos hacemos cargo también de la otra cara de la moneda, de quienes viven, la otra cara de la moneda, perdón, de un hecho delictual. Hay dos partes, el victimario y la víctima. Y la víctima parece que aquí pasa a una segunda, tercera y hasta cuarta categoría, porque vemos que la propuesta de borrador, sé que la conversaron en otro programa, pero no quiero andar ahí, le otorgaron tantos más derechos y a las víctimas la dejamos en última instancia. Las menciones son mínimas, las preocupaciones son bastante pocas, y ya la normativa hoy día y las grandes críticas que se hacen al sistema de procedimiento penal, especialmente, es que son pocas las herramientas efectivas para apoyar y garantizar el derecho de las víctimas. Participar en un proceso penal para una víctima es bastante costoso, porque si bien es un sujeto procesal, las oportunidades de participación efectiva dentro del procedimiento son bastante pocas. Tiene que hacerlo a través de una querella. El aparato estatal parece que investiga y claro, tiene mandato legal de investigar y siempre bajo un principio y alero de presunción de inocencia. Pero eso también significa que debiesen haber actividades positivas de los órganos de la administración, en este caso del Ministerio Público, o de otro, se propuso la Defensoría de las Víctimas, que se hiciese cargo de ver la situación de quién sufrió los efectos dañosos del delito. ¿Qué está pasando con él? ¿Cómo se hace efectiva la responsabilidad para tener una mejor justicia y que algo que sea más equitativo, que sea una correcta y efectiva reparación? También deseamos preocuparnos de aquellas personas que lo sufren y lo viven, no solamente poner el foco de quienes han cometido el delito. Efectivamente ya tenemos un modelo de desarrollo importante, el sistema judicial bastante garantista, y las normas propuestas lo refuerzan aún más. Ese es el problema. Sí, se hace todavía más garantista a favor de los delincuentes. Pero como acabamos de ver en los videos, evidentemente que está hermanada, ¿cierto?, la Convención Constitucional con la delincuencia desde el día 1. Desde el día en que no dejaron cantar a los niños el himno nacional, o sea, tocarlo, cuando estaban tocando los niños. Qué vergüenza. Sí, en eso, legendario, ¿no? Legendaria primera sesión de la convención. Y entonces vamos a revisar justamente la norma también que nos propone el artículo 121 de la propuesta constitucional de la convención. Dice el artículo 121, numeral 1, dice: toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple
y expedito. ¿Qué te parece? Esto viene a dinamitar una institución que existe hoy día, que es la prisión preventiva. Y cambia todas las reglas del juego de responsabilidad del Estado. Paso a explicar. Mira, en primer lugar, quien fue absuelto, sobreseído definitivamente y no resultó condenada, será compensada. Pero ¿qué pasa con esa persona que había ciertos indicadores, ciertos antecedentes de que tuvo participación en el delito y que en base a esa base sólida, a la solicitud que hace el fiscal y que resuelve motivadamente el juez de garantía de que tenía que haber una prisión preventiva, pero por circunstancias del mismo proceso, del proceso investigativo, resulta que no había participación, se la absuelve, se le sobresee, etcétera, etcétera. Tendremos que compensarlo, tenemos que pagarle esos días que por una razón de profundidad, de excepción, pensemos que la prisión preventiva es una institución de excepción que requiere ciertos caracteres, ciertos requisitos, que tiene normas especiales de revisión de la medida, que es una medida, insisto, tremendamente excepcional. La estamos dinamitando desde dentro. No va a poder ser efectiva la prisión preventiva. Cuando la pide el Ministerio Público, cuando la requiera, vale a pensar 3 o 4 veces, porque pasamos, y ese es el segundo punto, desde un punto de la responsabilidad basada en la falta de servicio, en el error del órgano de la administración, en este caso del Ministerio Público, una responsabilidad de carácter objetivo. Los abogados ahí nos damos muchas veces la lata en este punto, pero ya solo por el hecho de estar en prisión y quedar absuelto va a ser responsable a la administración. Cuando hoy existe un mecanismo para exigir la responsabilidad del Estado como administración por la falta de servicio y en este caso por los errores que puede cometer en el proceso investigativo de la fundamentación, que efectivamente produce un daño cuando la persona que ha estado en prisión preventiva o en cárcel resulta absuelta o sobreseída definitivamente. Pero está en procedimiento, hay un desarrollo jurisprudencial y dogmático importante en Chile, siguiendo las líneas también internacionales, de que es la culpa, en este caso, de la actuación del Estado, de la administración, la que habilita a resarcir los daños, no el mero hecho. En ese caso, en consecuencia, finalmente, estamos quitando una herramienta potente al órgano que investiga para lograr la efectividad de la persecución penal. Ahí no nos olvidemos que tenemos graves dificultades ya de llegar a un proceso judicial penal, y si quitamos una de estas herramientas, las consecuencias no solamente van a ser nefastas, sino que también van a inhibir la persecución penal. Exactamente. Bueno, y por ejemplo, si alguien lo toman preso y lo dejan en prisión preventiva, pero no sé, a lo mejor tuvo cierto, o estuvo involucrado, ¿cierto?, en ese crimen, pero resulta que no hay pruebas para condenarlo, para acusarlo en definitiva. Igual cuando el río suene porque piedras trae, o sea, no necesariamente una blanca paloma, nosotros no estamos, o sea, no es normal que a uno lo metan en prisión preventiva como para que más encima después lo tengan que indemnizar, me parece una locura. Además del dinero que se gastaría, que no están los tiempos para eso. Además, me imagino que el mismo juez no va a querer decretar prevención preventiva si no está seguro, entonces también va a tener que ver o va a incidir, ¿cierto?, en la postura de los jueces, me imagino. ¿Qué piensas? Piensa que va a pensar la víctima que sufrió el delito, porque además piensa que en la prisión preventiva, hablemos de esta medida cautelar, tiene ciertos requisitos que son legales y son bastante estrictos. Primero, tiene que haberse cometido el delito, no pasa la mera sospecha, acreditado el delito. En segundo lugar, tiene que haber antecedentes concretos que permitan establecer la presunción de la participación de la persona en la comisión del delito. Y en última instancia, lo más importante, que tiene que haber una necesidad efectiva de la medida, la cual se sustenta además de 2 requisitos adicionales, que son la posibilidad de obstrucción de la investigación en primer lugar, o sea, tiene que haber una garantía, algo que sustente la investigación misma, en este caso esta herramienta. O en segundo lugar, que interesante, el peligro que puede provocar el imputado y su libertad en la sociedad y especialmente en quien sufrió el efecto de acto delincuencial, o sea, la víctima.
te das cuenta en el fondo de que eliminar esta institución, dinamitarla, quitarle la fuerza, energía, a pesar de todos los requisitos bien, bien complejos que tiene y todo el análisis jurídico que tiene que hacer la Fiscalía cuando solicita o requiere esta medida, va a poner en peligro nuevamente a la víctima, lo va a dejar ahí en el desamparo absoluto, pero además le va a... porque podría ser de que se logra acreditar todo esto, pero en el mismo proceso de investigación resulta que se descubre de que no tenía participación u otra medida o se le sobresee. Le vamos a tener que pagar lo que en un procedimiento rápido, sencillo, simple, sí, ¿a cargo de quién? Pero eso que además dice. existe la herramienta jurídica, existe la responsabilidad por el error de la administración, insisto, por la falta de servicio, o sea, de demostrarse en un juicio de lato conocimiento, o sea, una cuestión también importante, no en un procedimiento express y rápido, ¿no? Donde se revisa la actuación, si hubo una infracción a las normas, y ahí precisamente quien se ve afectado por esta situación puede reclamar la reparación. Y Chile tiene historia de estos casos donde efectivamente se ha reparado. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar algo que ya ha funcionado bien? ¿Por qué vamos a eliminar esta herramienta? No parece como de toda lógica esta propuesta en ese sentido. Además que habla específicamente y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. A mí me llama muchísimo la atención que además tenga que ser como rápidamente. Pues así el procedimiento de expropiación, pues. En un procedimiento rápido, expedito, simple, una efectiva compensación. O sea, aquí le faltó a la norma poner el justo precio nomás de... Claro, de los días privados de libertad. Y en este caso, por ejemplo, el de la Machi Linconao, ¿cierto? Que estuvo involucrada, ¿no? En el incendio, en quemar vivo al matrimonio Luxinger-Macay, que yo entiendo que estuvo harto tiempo presa. ¿Se trata de esto también? ¿También es prisión preventiva lo que...? Se trata de eso. Ahí en este caso buscó en prisión preventiva. No, pensemos en el caso de Celestino Córdoba. ¿Sí? Claro. Condenado efectivamente, ahora con beneficios carcelarios, pero ¿qué pasa si ya investigado, resuelto, se sobresea Celestino Córdoba? ¿Le vamos a tener que además pagar por todos los días que estuvo en prisión preventiva o en la cárcel? Parece un poco descabellado, ¿no? Absolutamente. Bueno, y te invito a revisar un video del ex convencional Ruggiero Cosi que pone un ejemplo bien interesante y que a la gente le hace sentido. Veamos entonces esas imágenes. Sistémica, es cierto, hay normas que hablan de combatir la corrupción, bienvenido sea, pero fíjate que el texto es tan contradictorio que, por ejemplo, los controladores de Penta, todos conocimos el caso Penta, ellos tuvieron 9 meses en prisión preventiva, bueno, habría que después eventualmente indemnizarlo. Entonces, son ese tipo de contradicciones las que uno no logra entender, ¿ah? Y lamentablemente, yo insisto, acá lo que primó es una mirada de casos puntuales, coyunturales. En el caso de la Araucanía, quiero poner esto arriba de la mesa, se creó la justicia indígena. Esto quedó absolutamente abierto, no hay norma transitoria, así que aplica inmediatamente si se llega a aprobar la nueva Constitución. Y lo que yo creo que va a suceder es que si se llega a aprobar este texto constitucional, al día siguiente vamos a tener a todos los abogados defensores de imputados por narcotráfico, robo de madera, terrorismo en la macrozona sur, pidiéndole a los juzgados de garantía su incompetencia para que los juzgue el Lonco. Eso va a ocurrir, porque eso es lo que habilita la nueva Constitución, que los juzgue el Lonco. Bueno, ahí se fue para otro lado, pero está muy bueno ese ejemplo de Penta, ¿no? Que estuvieron 9 meses en prisión preventiva y habría que indemnizarlos. Es decir... Habría que indemnizarlos. Es una locura, esto es una locura. Yo realmente no entiendo cuál es el objetivo, pero bueno, por eso pusimos al final estas imágenes respecto de la hermandad de la Convención Constitucional, evidente hermandad que tiene con la delincuencia, con los presos de la revuelta, con el sesionar en una cárcel de mujeres, bueno, etcétera. También te quiero invitar a ver las opiniones también del mismo profesor que vimos delante, Sebastián Soto, respecto del pago de la prisión preventiva que se señala en esta propuesta y qué implicaría y qué implicancia podría tener sobre los jueces. Perdón que se me
trabó la ley. Que hay un pago a los privados de libertad que finalmente no son condenados. Es decir, personas a las cuales se le dirige una acusación, están en prisión preventiva, pero finalmente no son condenados, y entonces la Constitución dispone que la ley le establezca un pago, una indemnización por ese tiempo de condena que no terminó en una sentencia. ¿Y cómo es ahora? Hoy día no es así, hoy día solo es posible una condena y una indemnización si es que se acusa al Ministerio Público o a los tribunales de error judicial. Esto es una conducta injustificadamente errónea o arbitraria. Es decir, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces ahora cada persona que esté en prisión preventiva y que no haya sido condenada después, el Estado va a tener que pagarle. Así es. Una indemnización por día de... Bueno, no lo sabemos que a eso a la ley, pero en otras partes del mundo es así por día. Y eso va a ser un costo importante, ¿no? Bueno, es un costo, y también yo creo que lo más interesante es ver cómo eso cambia las conductas de los fiscales para determinar o pedir prisión preventiva, es decir, si va a limitarlos o no. Yo creo que ahí no solo la cuestión del costo, sino que también la decisión de los fiscales respecto a la prisión preventiva puede cambiar. Bueno, eso es lo más complejo, creo yo. Bueno, además del dinero, que por supuesto que no sobra. Pero ¿qué va a pasar con los jueces? ¿Van a seguir decretando la prisión preventiva? No, tengo una gran idea. Se me acaba de ocurrir. Cuéntame. Voy a llamar a una pyme. El 5 de septiembre voy a invitar a un amigo que me denuncie a la fiscalía, que diga, oye, Felipe me pegó, me sacó la cresta, mira, aquí están los moretones. Obviamente le vamos a hacer que se caiga la bicicleta entre medio porque esté bien moreteado. Me pongan en prisión preventiva y tener unas vacaciones, lindas vacaciones pagadas. Y vamos a resolver esto, me van a absolver y encima me van a pagar toda la estadía. Qué bonito, claro, ¿no? Te van a pagar diario. Qué maravilla. Diario. Sí. No vamos a ver cuál es el justo y precio, pero unas bonitas vacaciones. Es absurdo el ejemplo. Sí. Pero llegando a este absurdo ejemplo, lo decía Sebastián, o sea, y lo comentamos antes, existe todo un procedimiento, una construcción jurídica, normas específicas que hablan sobre el error judicial, el error del Estado, la falta de servicio, que se conoce técnicamente como el elemento que configura la responsabilidad del Estado, de quien administra, en este caso el Ministerio Público o el juez, para resarcir a las personas que efectivamente pueden ser vistos afectados por un mal ejercicio judicial, que tiene una construcción importante, que viene de una larga tradición jurídica, pero eso se elimina de una y lleva a pensar en estos absurdos de ejemplo. Entonces todo lo que hemos construido, los técnicos del derecho que se han especializado en estas materias, pareciera que ya no importa nada. Así es. Bueno, vamos a ver la próxima norma también. Vámonos al capítulo 9 o 9, Sistemas de Justicia, en el artículo 338. Numeral 1, dice, solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Esta función no podrá ser cumplida por privados. 16.500 reos van a quedar sin cárcel. ¿Qué pasa con esto, Felipe? ¿Qué va a pasar el día 5 de septiembre de llegar a aprobarse esta nueva Constitución? Yo como cárcel concesionario que entregar directamente las llaves a Gendarmería y hágase cargo ahora, pues, y págueme la inversión que se han realizado, las actividades que realizamos y bueno, hágase cargo de esto. Gran quilombo, dirían los argentinos, ¿no? Porque agarra todo la ejecución de la pena y las medidas privativas, las monopoliza, pero se olvida que el sistema en Chile es mixto, que efectivamente quien está obligado a velar por la ejecución y correcta ejecución de la pena es un órgano administrativo y nunca se le ha entregado esa tarea al privado. Y eso es lo particular, confluyen ambas situaciones. El privado que participa en esta licitación construye el recinto penitenciario, se obliga a administrarlo, a bien administrarlo y a adoptar medidas de reinserción y rehabilitación de los reclusos. Y ha quedado la vigilancia
para Gendarmería y los organismos que correspondan. Pero esto te dice, el 5 de septiembre ya usted desaparece del mapa y pasa todo para acá. Es una especie de expropiación. No lo dice así y no hay norma transitoria que tampoco lo resuelva. Así que nuevamente en una nebulosa de qué irá a pasar con esto. Sí. Fíjate que revisando varios videos me encontré con una interpelación que que hace Soledad Oneto en el programa 100 Indecisos, que es un programa de Megavisión, que lleva como un mes al aire más o menos, va los días jueves, y esa misma pregunta se la hace a Francisco Vidal. Francisco Vidal fue ministro del Interior, es un tipo que sabe, y miren lo que responde. Atención con este video. Algo que está preocupando muchísimo hoy día, Francisco, que tiene que ver con la Constitución, donde establece que solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas, es decir, se terminan las cárceles concesionadas. Aquí el tema es que se terminan de la noche a la mañana, porque incluso en las normas transitorias no aprobaron una transición de vida, que esto se hiciera en un tiempo. Es decir, y en concreto, el 5 de septiembre, si es que el texto es aprobado, ¿qué va a pasar con los 15.600 reclusos que están hoy día en las 8 cárceles concesionadas del país? Bueno, la respuesta concreta es que si eso ocurre, cesa la concesión, habrá que pagar seguramente por contrato las multas. Habrá que pagar, pagamos todos nosotros. Claro, sí, claro. Y el Estado tiene que hacerse cargo. ¿Ya? Ahora, en el tema de las concesiones en general y de las carcelarias en particular, fue un proyecto muy efectivo en el gobierno del presidente Lago. Se le iba a preguntar el año 2000, cuando se inaugura con la cárcel de Rancagua, donde usted es autoridad. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted está de acuerdo con lo que dice efectivamente el texto? Se rechaza la gradualidad, además. Insisto nuevamente, 15.600 reclusos. ¿Dónde van a estar con el nivel de hacinamiento que hay? Tienes toda la razón. Yo creo que lo razonable hubiera sido, en este caso particular, una mayor gradualidad. Porque hay todo un debate sobre ¿Pero por qué terminar con las cárceles concesionadas? ¿Puedo agregar un pedazo del artículo? El artículo 338, que dice, solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad. Será el Estado el que establezca cómo lo ejecuta y hay contratos vigentes. Le sumo, perdón, se le olvidó algo. Esta función no podrá ser cumplida por privados. Siempre como que se les olvida la letra chica, es normal. Oye, pobre Vidal, entre la espada y la pared no tiene cómo argumentar nada, porque en realidad no tiene argumentos este tipo de normas. Mucho más fleto y poco análisis práctico de lo que se decidió y se propuso. Te ponen entre la espada y la pared, efectivamente, cuando te preguntan una cuestión que es tremenda, o sea, ¿qué va a pasar con esas personas? Pensemos de la otra perspectiva, preguntémosles a las personas que viven, que están recluidos, a los familiares recluidos. Pensemos en el caso específico, lo que pasó en la cárcel de San Miguel, donde el gran problema, no nos olvidemos del gran incendio, la cárcel pública no tenía las medidas adecuadas de seguridad, esto todavía está en juicio, el nivel de hacinamiento era tremendo, y resultó con la pérdida de vida humana, reclusos, sí, chilenos y extranjeros, pero personas que estaban recluidas en una cárcel pública. 16.000 reclusos que van a tener que pasar a cárceles públicas, con el nivel de hacinamiento que estamos hablando, de cárceles que ya tienen el 140% de su ocupación. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque yo, como empresa concesionaria, si te aprecia esta norma, yo le digo, ya toma, aquí está, vaya todo afuera, si este es mi recinto. Y además indemnícenme, pero ya no tengo por qué estar obligado a entregar, a garantizar la administración del recinto, de entregar los beneficios, el apoyo, los programas, todos afuera. Váyase. Y tampoco Pancho Vidal se hace cargo, bueno, reconoce que hubo un problema de la transitoriedad, de cuánto va a ser el tiempo para pasar al nuevo sistema. Pero aún así no va a haber un resorte público que permita absorber la cantidad de reclusos que van a ser puestos en cárceles públicas ya. ¿Dónde los van a poner? ¿Dónde los van a mandar? ¿Cuándo van a construir esas cárceles? ¿Con qué recursos? Exactamente. Lo que no hay es plata. Lo que no hay es plata. Y la plata cae, hay menos plata y vale menos. No. Yo realmente el populismo ahí no tiene sentido, ¿no? Y el sentido, tú dirías, Felipe, que es ideológico esto de específicamente eliminar, ¿cierto? Eliminar las
al privado, sacar al privado, porque dice, esta función no podrá ser cumplida por privado. Esto pasa también en la educación, pasa en la salud. Sí. Hay como yo no entiendo por cuál es el miedo lo hablo más muy personal, pero de la gente izquierda que tiene una expresión estadística, ¿cuál es el miedo de la sociedad civil y de las personas? De la posibilidad de nosotros también hacernos cargo de las cosas públicas, de aportar cuando podemos aportar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el terror que se tiene? Porque sí hemos construido un país donde el apoyo de los privados ha sido fundamental. Hablamos también, anoche, por ejemplo, tú hacías mención al programa Sin Indeciso. Sin Indecisos. Se tomó la temática de vocación. Qué difícil fue responder para la Feria del Frente a Camila Rojas y al convencional, ese me fue el nombre, ¿verdad? Sobre qué va a pasar con estos niños que están en los colegios particulares subvencionados. Subvencionados, claro. Claro, que se le va a acabar el financiamiento, el dueño del establecimiento va a decir, ya no tengo financiamiento público, ¿qué hago? Los niños no lo puedo... O les cobro, pero gratis no lo puedo atender. ¿De dónde voy a sacar los recursos para atenderlo? Nuevamente, parece que la ideología está por delante y las consecuencias prácticas, lo bien que pueden hacerlo también los privados, quedan en segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Exactamente. Oye, pero además, volviendo al tema de las cárceles, yendo a contracorriente de lo que ha ocurrido en varios países del mundo, han tratado o se ha buscado también involucrar que la administración de los recintos y la efectividad de los programas de reinserción los lleven los privados porque tienen mejor adaptabilidad para estos procesos. Tienen un mejor conocimiento de los programas que efectivamente resuelven y llevan a los reclusos, ojalá así sea, que sea un desafío, a reinsertarse socialmente. Pero vamos a volver y sin ninguna garantía del Estado. Bueno, lo podrá decir como garantía, pero los hechos prácticos va a ser imposible realizar. Letra muerta. Exacto. Bueno, querido Felipe, te quiero agradecer tu participación en el programa de hoy. Fuiste súper claro con nuestro público. Estos temas son súper difíciles en general de conversar y para que las personas entiendan bien lo que pasa, ¿cierto? Son temas densos, así que te quiero agradecer infinitamente tu participación el día de hoy y tu claridad para explicarnos todo lo que te hemos preguntado. Oye, muchísimas gracias por la invitación, Tania, especialmente a quienes nos escucharon, nos vieron. Yo quiero aprovechar los últimos segundos para invitarlos a un proyecto que nos está motivando, que estamos liderando desde Acción Republicana, el proyecto Dialogar por Chile. Queremos conectar con las personas, con la sociedad civil, que movilizan y mueven y resuelven los problemas y las verdaderas urgencias sociales. Vamos a recorrer todo el país con nuestros diálogos ciudadanos. Queremos sacar ideas de buenas y efectivas políticas públicas, así que a todos los dejo invitados a dialogarporchile.cl. Dialogarporchile.cl, entonces, de Acción Republicana, del Partido Republicano. Bueno, muchas gracias entonces, Felipe. Será hasta un próximo capítulo. Quedamos en contacto para nuevamente invitarte. Que estés muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Bueno, ahí teníamos a Felipe Cerey de Acción Republicana. Bueno, los diálogos por Chile, interesante iniciativa de Acción Republicana. Y quiero contarles y recordarles, como siempre, que el 4 de septiembre el voto es obligatorio, la multa entre 0,5 y 3 UTM, Dios mío, señor. Les recuerdo que en el CERVEL ya está disponible la información de las mesas y también de de las mesas y de los vocales, se me iba la neurona para otro lado. Y también recordarles que se pueden inscribir como vocales de mesa, como apoderados de mesa, apoderadoschile.cl. En apoderadoschile.cl usted se inscribe para ser apoderado de mesa, súper importante, ¿cierto? Estar ahí atento a que no pase ningún voto para otro lado. El voto es obligatorio, ya lo dije. Les recuerdo entonces dar like a este video y el próximo martes, no se lo pierda, vamos a hablar Con mi plata no, y vamos a tener una súper invitada a Tepa Geldres. Tepa de Arica nos estará acompañando el próximo martes, así que no se lo pierda, pase el dato, comparte este video, apóyanos a través de Patreon y Flow en nuestra página web Piensa Liberal. Te recuerdo también los
suscriptores. Suscríbete y gana 10.000 suscriptores. Entonces vamos a hacer un sorteo para obsequiar, ¿cierto? El que se gane ese concurso va a tener 6 títulos maravillosos de literatura liberal que no pueden faltar en tu casa. Dicho todo esto, qué rápido que lo he dicho, nos vemos entonces, señoras y señores, el próximo martes a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo canal. Así que, bueno, será hasta el próximo martes. Chaito.